Listo, jóvenes. Tengo 20 respuestas, creo que están completas todas. Solo les quería consultar si alguien hizo un envío doble, ya sea por la plataforma y por correo. Solo si alguien hizo algún envío doble por plataforma y correo. ¿Nadie? Bueno, en ese caso entonces estamos completos. Este, mm, bueno, entonces vamos a retomar, jóvenes. Dice que tengo 21 respuestas. Entonces, estábamos con las proteínas, ¿cierto? Acá. Bueno, entonces, jóvenes, estamos platicando acá de las funciones de las proteínas, estamos hablando de la familia de las globinas. Vean, yo no sé si ustedes se recordarán, pero entonces nosotros tenemos, em, bueno, las proteínas tienen algunas características o capacidades de unión a sus propios ligandos, ¿cierto? Así como la enzima lo tiene con el sustrato, ¿cierto? Y tiene una constante incluso de afinidad, ¿verdad? Así también nosotros lo tenemos con las globinas. Bueno, estábamos hablando entonces de la mioglobina, que es una proteína relativamente pequeña de 16.700 de masa relativa, con 153 aminoácidos. Y bueno, aquí tengo esta diapositiva, pero hace un poquito referencia más que todo al término y a la asociación de la proteína o a la afinidad que pueda tener una proteína. Esto está determinado por las posiciones y a la capacidad que tiene la proteína de unirse al ligando. Aquí nosotros tenemos solamente una expresión, ¿verdad?, de la constante de asociación de las proteínas. Solo para que podamos comprender un poquito, ¿verdad? Hemos practicado ya un poquito de esta ecuación, ¿verdad? Donde producto más ligando, en este caso me puede dar como, bueno, aquí sería sustratos, producto más ligando, me puede dar a la proteína en unión a su ligando, ¿verdad? Esto aplica para todas las proteínas que tienen un ligando específico de unión. Entonces nosotros podremos tener una constante también acá, de asociación en este caso, en donde hablamos de que la proteína con el ligando está dividido por la proteína, solamente la concentración de proteína, y dividido también la concentración de el ligando solito. Entonces este es el valor de K, ¿sí? Sin embargo, una opción contraria al K sería el KD, es decir, todo esto invertido, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos acá, podemos también describir un poquito que
hay un valor, ¿verdad? Dependiendo de qué proteína estemos hablando, que la proteína pueda tener diferentes uniones al ligando, ¿verdad? Entonces, así como por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, por ejemplo, tiene una capacidad de unir a 4 moléculas de oxígeno. Pero entonces acá, esto puede variar dependiendo de la proteína de la que nosotros estemos platicando. Sitios de fijación ocupados, a esta expresión nosotros le denominamos teta, que hace referencia a sitios de fijación ocupados, es decir, proteína con ligando, dividido sitios de fijación totales, es decir, la proteína ligando más la proteína libre, es decir, la proteína que se nos encuentra unida. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la hemoglobina y tengo una determinada hemoglobina, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que cuántos sitios de fijación tiene la hemoglobina, jóvenes. Alguien activó su micrófono, pero no se le escucha nada. Sí, dijo algo. Jóvenes, ¿me están escuchando? Ah, sí. Listo, muy bien. A ver, si yo tuviera una proteína, o tuviera la hemoglobina, en donde decimos de que de sus 4 sitios disponibles, 2 los tiene unidos al ligando, que sería el oxígeno, nosotros tendríamos aquí un valor de 2, ¿cierto? Entonces, sitios de fijación totales sería, nosotros tomamos en cuenta la proteína unida a su ligando, que en este caso sería 2, igual que acá, y en este caso sería proteína libre. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Si tenemos 2 unidas a su ligando, ¿qué proteína estaría libre? Los sitios estarían disponibles en este caso. Sería 2 porque serían los otros que no. Vale, listo. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que teta hace referencia a 2 dividido 2 más 2, 4. 2 dividido 4 sería 0.5, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de que el valor de teta sería 0.5, que hace referencia a que la proteína está unido a un medio de la capacidad total que tiene disponible esta proteína, ¿cierto? Que entonces sería como decir 1 dividido, o un medio, ¿verdad? Que sería la constante de acidez. O perdón, la constante de acidez, miren que estoy hablando, la constante de asociación, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto entonces como para decir o como para introducir este término, ¿verdad? Lo contrario a la constante de asociación sería la constante de disociación, ¿sí? Entonces, dice acá, un valor más bajo de KD puede significar más afinidad al ligando. Es decir, si nosotros tenemos acá proteínas donde la KD es más baja, entonces aquí tenemos, miren, concentración de ligando específico. Si yo tengo, por ejemplo, valores más grandes de KD, significaría que la proteína es menos afín al ligando, ¿cierto? Mientras tenemos nosotros más cercanos, es decir, que con poquita concentración de ligando podemos llegar a la KD, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos una cosa así como esta, ¿qué significaría esto? Que con menos concentración de ligando, yo saturo a un medio de la capacidad máxima a mi proteína, ¿cierto? Es lo que nos interesa acá. Entonces, un valor más bajo de KD indica una mayor afinidad al ligando, ¿sí? Entonces, KD habla un poquito de la concentración molar del ligando, a la cual un medio de los sitios de fijación del ligando disponibles están ocupados. Entonces, eso indicaría una unión más fuerte y menor concentración del ligando. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de algunas proteínas, ¿verdad? Tenemos a la biotina, tenemos la insulina, tenemos la calmodulina. Entonces, por ejemplo, la calmodulina, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, si hacemos una comparación de la biotina con la insulina, tenemos que cada una de estas tiene una capacidad de fijación específica para su ligando particular, ¿sí? Perdón, aquí tenemos la avidina y aquí tenemos el ligando específico, ¿cierto? Que sería la biotina. La biotina puede funcionar como un grupo prostético, ¿sí? Y que tiene una función muy importante en algunas enzimas. Bueno, aquí tenemos el receptor de la insulina
y el ligando es la insulina, ¿cierto? Entonces tenemos acá una constante disociación. En el caso de la avidina, su afinidad por la biotina es de 1 por 10 a la menos 15. En el caso del receptor de la insulina, su afinidad es de 1 por 10 a la menos 10. ¿Cuál de estos es un valor más bajo, jóvenes? ¿El de la biotina o el de la insulina? Y en función de esto, ¿cuál tendría mayor afinidad a su proteína? En particular, ¿la biotina o la insulina? ¿Qué me dirían ustedes? La insulina. Insulina dice por aquí, ¿qué dice el resto? Sí, yo creo que la insulina. ¿Una mayor afinidad o menor afinidad? Mayor afinidad. Mayor. Que tenemos como opiniones contrariadas. ¿Cuál es su valor más chiquito, jóvenes? ¿El 1 por 10 a la menos 15 o el 1 por 10 a la menos 10? A la menos 15. Menos 15. Listo. Entonces, este tendría mayor afinidad, ¿cierto? A su proteína. Y de todos modos lo vemos aquí. Miren, aquí tenemos una alta afinidad con valores más bajos y aquí tenemos valores menores en afinidad, ¿cierto? Aquí tenemos algunos receptores o algunas antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Reacciones antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Con una constante disociación de 1 por 10 a la menos 10, ¿cierto? Aquí tenemos también algunos receptores típicos con la interacción de sus ligandos. Aquí estaría específicamente la insulina, ¿cierto? Vamos a ver qué otro. La inmunoglobulina, 1 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 10 también. Bueno, aquí tenemos diferentes valores. Entonces aquí tenemos también otro esquemita, ¿verdad? Tenemos dos proteínas, tenemos proteína X y tenemos proteína Y, ¿verdad? En este caso, estas pues tienen una cierta afinidad al mismo ligando, ¿verdad? Al mismo ligando A. Entonces tenemos acá diferentes concentraciones de ligando, ¿verdad? Sin embargo, acá dice que el ligando con la proteína X llega a ocupar la mitad de la totalidad de sitios disponibles en la proteína X cuando se encuentra una concentración de 2. Sin embargo, con la proteína Y se dice que para llegar a ocupar la mitad de sus espacios disponibles necesita de una mayor concentración. ¿Qué concentración es esta? De 6, ¿cierto? Entonces acá yo les pregunto, ¿cuál es el KD de cada proteína? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál dijimos que era la expresión de KD? ¿A qué hace referencia KD? Constante de disociación. Pero ¿a qué hace referencia? Es como decir también la Km para las enzimas, ¿cierto? Es un valor similar. Pero que habla de la concentración, ¿cierto? A la cual se llega a ocupar la mitad de los espacios disponibles de la proteína. Jóvenes, ¿cuál es el KD de cada una de estas? José, ¿lo sabe usted? Yo pienso que la de la X es 2 y de la Y es 6. Es correcto. Muy bien. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál tiene más afinidad por el ligando? Por el ligando A, la X, proteína ¿no? X o la X. La X. X. Cierto. Listo. ¿Por qué les muestro esto? Pues para que nosotros podamos comparar y, por ejemplo, podamos tener una analogía, por ejemplo, en el caso del oxígeno, ¿cierto? Entonces, veamos acá. Se dice que el oxígeno se une fuertemente a la hemoglobina con una presión de 50 de 0,26 kilopascales. Según la presión que nosotros tengamos, como en este caso estamos hablando de un gas, los gases no tanto se rigen por concentración, sino por la presión, ¿cierto? Entonces, se dice que tenemos una P50, ¿verdad? Eh, a una presión de 0,26 kilopascales de oxígeno. Bueno, entonces,
Ahorita vamos a ver por qué este valor. Estos efectos, entonces normalmente jóvenes, tuvimos ahí una pausilla con eso, pero bueno, seguimos hablando un poquito entonces del efecto del grupo hemo. Normalmente entonces nosotros, o todas las proteínas tienen algunos efectos alostéricos que pueden ser causados por unión del ligando al grupo hemo de la hemoglobina, ¿sí? Entonces normalmente decimos que el grupo hemo tiene una determinada afinidad por el monóxido de carbono, ¿cierto? Y se dice que su afinidad es muchísimo más alta o es muchísimo mayor que el oxígeno. Y se dice que la afinidad del monóxido de carbono por el hemo es 20.000 veces mejor que el oxígeno. Y incluso el grupo hemo es afín, el grupo hemo de la hemoglobina es afín al monóxido de carbono 200 veces más alto que el oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Aquí estamos viendo el grupo hemo, ¿verdad? Aquí también, aquí estamos hablando de el grupo hemo. Sin embargo, entonces, lo que hace la histidina acá, esta es la histidina que está unida al enlace covalente del hierro, que lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? Pero por el otro lado, nosotros habíamos mencionado que tenemos otra histidina también que puede causar un impedimento acá, ¿verdad? Entonces, la histidina E7 lo que está haciendo específicamente es causar un impedimento para que no tan fácilmente esté accesible este espacio, ¿sí? Entonces, incluso hay una formación de un ángulo del monóxido que puede debilitar su unión a la mioglobina, ¿cierto? Entonces, la naturaleza podemos decir que es como tan perfecta que incluso hasta para esto, miren, ustedes han tenido algunas adaptaciones para provocar un impedimento de algunas sustancias que son patógenas o patológicas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, normalmente estos cambios se van a dar, ¿verdad? Cuando se va uniendo, por ejemplo, el oxígeno a una de las unidades de, de la proteína, en el caso de la hemoglobina, o incluso si estamos hablando solamente de la hemoglobina, pues allá directamente, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces aquí nosotros tenemos algunas asociaciones, algunas vistas de cómo se miraría. Aquí tenemos el oxígeno, miren, aquí tiene una determinada inclinación. En cambio, el monóxido de carbono forma un ángulo perpendicular. En cambio, el oxígeno, pues es un ángulo un poquito torsionado. Es lo que nos está diciendo acá. La formación de un ángulo de monóxido de carbono, pues puede debilitar su unión a la mioglobina, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por este impedimento que está ocasionando la histidina 7, que entonces encaja más perfectamente con el oxígeno que con el monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de la hemoglobina jóvenes, sabemos que la hemoglobina es una proteína que está presente en los eritrocitos, que tiene una capacidad, bueno, son células que son pequeñas relativamente, que son bicóncavas, es decir, que tienen como una forma de un sanguchito, que tiene como en el centro como una oclusión, está como apachado, ¿cierto? Bueno, eso se le llama bicóncavos, ¿verdad? A esa capacidad de que en el centro tenga una parte un poquito más pequeña, como que si fuera una dona, pero no completamente porque no tiene un orificio, ¿verdad? Sino que nada más está achatadito. Entonces, el tamaño ya les he dicho yo en varias ocasiones que tiene un tamaño como de 8 microgramos, perdón, micrómetros, ¿verdad? O sea que está entre 6 y 9 micrómetros dependiendo de algunas condiciones propias del paciente, ¿verdad? Por esto es un rango normal de los eritrocitos. Si los eritrocitos son más pequeños, estamos hablando de que hay microcitosis, o si son más grandes, pues macrocitosis, etcétera, etcétera. Entonces, los eritrocitos pues son células maduras, las células maduras pues no tienen núcleo, es decir, en la circulación sanguínea solamente están los eritrocitos y no tienen núcleo, es decir, no tienen comaterial genético, ¿verdad? Eh, Tampoco tiene mitocondrias ni retículo endoplasmático porque ya está ejerciendo su función para la que fue diseñado, que es el transporte de oxígeno. También tiene algunas otras enzimas, ¿verdad? Como ASAT, la LDH, el potasio, que no es una enzima, pues, pero que es un electrolito. Bueno, la vida media ya hemos mencionado que tiene 120 días de vida media y normalmente pues tiene grandes cantidades de hemoglobina disueltas en el citosol. Vea.
la hemoglobina disuelta en el citosol. Se dice que la hemoglobina normalmente representa un 34 o 33% del peso del eritrocito. Por eso, a veces nosotros podemos hacer una relación, bueno, normalmente la relación la hacemos con el hematocrito, ¿verdad? Y normalmente un tercio del hematocrito pues hace referencia a la concentración de hemoglobina en la sangre, ¿verdad? Entonces, normalmente si se dice que una persona que tiene 45 de hematocrito, normalmente se relaciona que la hemoglobina está alrededor de 15 miligramos por decilitro, si no estoy mal, son las dimensionales, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Normalmente la hemoglobina entonces va a depender o se puede saturar dependiendo de la concentración que haya del oxígeno en el ambiente donde se encuentre o en el tejido en donde se encuentre. Es decir, en los pulmones la hemoglobina, a ver, en los pulmones nosotros tenemos una elevada concentración de oxígeno, ¿cierto? Aquí es donde se carga la hemoglobina. Bueno, pues porque saben que la circulación va, que nosotros por el oxígeno que estamos respirando, ahí en los alvéolos pulmonares, los eritrocitos van adquiriendo, uniéndose al oxígeno que está presente, ¿verdad? Y lo lleva a la distribución, ¿cierto? Y en los tejidos y a lo largo del tiempo, a lo largo de su recorrido, la afinidad de los eritrocitos o de la hemoglobina el oxígeno baja a un 64%. O bueno, incluso dice que está saturada a un 64%. ¿Pero por qué? O sea que está liberando entre 1 y 2 moléculas de oxígeno, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque en los tejidos se necesita el oxígeno y pues esa es la función de la hemoglobina, llevar el oxígeno para los tejidos, ¿verdad? Bueno, recordemos un poquito esto, ¿verdad? La hemoglobina, esto ya lo hemos dicho, es un oligómero de 2 unidades de globinas, tiene 2 unidades de alfa y 2 unidades de beta globina, o sea que está conformado por un tetrámetro, alfa 2 y beta 2. Cada unidad con un grupo hemo se denomina un protómero, ya lo hemos platicado anteriormente, ¿verdad? Bueno, entonces hablando un poquito de la hemoglobina es una proteína un poquito más grande, ¿verdad? Tiene una masa relativa de 64.500. Tiene un diámetro entonces de 5.5 nanómetros. Bueno, tiene 2 cadenas alfa. Cada cadena alfa tiene 141 residuos de aminoácidos y tiene 2 cadenas beta que tiene 146 residuos de aminoácidos. Miren, 5 residuos de aminoácidos es la diferencia entre la subunidad beta y la subunidad alfa, ¿sí? No es un valor tan alto. Entonces dice que menos de la mitad de los residuos son idénticos. Vean, menos de la mitad de los residuos que se comparten son idénticos, pero tiene una estructura tridimensional similar. Vamos a ver cómo es la secuencia de los aminoácidos que conforman cada una de las subunidades. Entonces, esta es una estructura muy similar a la hemoglobina. Las unidades tienen una estructura muy similar a la estructura de la hemoglobina, que es solamente una cadena polipeptídica, ¿verdad? Y se dice que tiene secuencias similares o posiciones similares en 27 posiciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la hemoglobina y aquí tenemos la unidad beta de la hemoglobina, ¿verdad? Aquí tenemos una gráfica donde estamos comparando las 3 cadenas, tanto la cadena de la hemoglobina como la cadena alfa de la hemoglobina y la cadena beta de la hemoglobina. Entonces, normalmente tenemos que las regiones que están sombreadas de color gris, pues son las secuencias como similares en todas, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, si nos damos cuenta acá, las regiones que están en gris son las similares en todas, en las tres cadenas polipeptídicas, ¿cierto? Las gris. Y las que están de color naranja indican de que son comunes en toda la familia de las globinas. Es decir, las naranjas sí o sí tienen que estar en todas las globinas y las grises se comparten entre estas tres, ¿verdad? Entre la mioglobina, si se dan cuenta, aquí está la mioglobina, está también la alfa y la beta, ¿cierto? Entonces, normalmente hay algunas diferencias, hay pocas diferencias entre ellas. Una diferencia es, por ejemplo, miren, aquí es en donde está, por ejemplo, la deficiencia de los residuos de aminoácidos que hay entre las dos, entre alfa y beta, ¿cierto? Aquí está alfa y aquí está beta.
Y aquí, miren, aquí en donde está apuntado de color rojo, ahí es donde faltan los residuos de aminoácido de la alfa, ¿cierto? Vamos a ver si hay alguna otra diferencia donde faltan residuos de aminoácidos, ¿no? Entonces, ok. Entonces, normalmente, ¿por qué se hacen estas diferencias, estos vacíos? Por los gaps que practicábamos ayer de las secuencias consenso. ¿Se acuerdan que eran los gaps, jóvenes? ¿Cuál era la función de los gaps o de los espacios en blancos o de los huecos que estaban en algunas secuencias? Alguien que me diga. Creo que aparecían cuando no había como una secuencia de aminoácidos. Cuando había una ausencia, pero los gaps se colocaban para que los siguientes aminoácidos continúen, o sea, es decir, que van cumpliendo su función específica. Es decir, si yo, por ejemplo, a ver, vamos a colocarlo en color, vamos a colocar el puntero. Si no tuviéramos nosotros este gap acá, todo esto se correría para arriba. Entonces, esta histidina que está aquí remarcada, esta histidina distal, estuviera como por aquí arriba. Y entonces ya perderíamos la secuencia y sería mucho más difícil como emparejar todas las siguientes subunidades, ¿verdad? O las subunidades de la cadena alfa con las otras dos, la beta y la mioglobina, ¿cierto? Entonces, por eso es ahí. Entonces, si nos damos cuenta, acá la histidina distal está en diferentes posiciones, ¿verdad? En la mioglobina está en la posición 64, en la subunidad alfa está en la 58 y en la subunidad beta está en la 63. Lo que significa que la subunidad beta y la subunidad de la mioglobina se parecen mucho más, ¿verdad? Y claro, lo vemos acá también, ¿verdad? Entonces, diferente secuencia lineal y acá todas tienen también diferente número de residuos de aminoácidos presentes en su cadena, ¿sí? Entonces, normalmente acá tenemos, miren, algo que dice Na, que indica extremo amino terminal, ¿cierto? Y aquí abajo nosotros tenemos el HC, ¿verdad? Bueno, el A hace referencia a la subunidad, a la porción A, ¿cierto? Al segmento A de cada cadena. Tenemos el segmento A, B, C, D, E, y hasta acá al final está el H. Entonces a eso se refiere el A y el N es el amino. Y acá tenemos el C, no sé si lo logran ver, que es el carboxilo terminal, ¿cierto? ¿Lo logran ver? Y acá tenemos el A, ¿cierto? Entonces, que ahí tendríamos nosotros el extremo carboxilo terminal, ¿cierto? Y normalmente hay límites de las hélices en las regiones que están como con líneas entrecortadas. Bueno, entonces, esta es una comparación, ¿verdad, jóvenes? Las grises y las naranjas son los sitios en común que hay entre las tres. Y las naranjas además son las comunes, las regiones comunes que están en todas las globinas. Y claro, la histidina, tanto la distal como la proximal, pues tienen que estar presentes en todas, ¿verdad? Porque cumplen la misma función. Estar asociadas al hierro, una por medio del enlace de coordinación, ¿verdad? Y esta que le va a provocar un impedimento para que no se pueda unir tan fácilmente otras moléculas u otros gases. Bueno, acá tenemos entonces la interacción entre las subunidades. Tenemos entonces interacciones fuertes en subunidades no iguales. Es decir, hay una interacción más fuerte entre la subunidad alfa y beta, ¿cierto? Claro que es el protómero, ¿verdad? Incluso miren, entre alfa 1 y beta 1 tenemos más de 30 interacciones de tipo no covalente, es decir, las que están de color rosadito, ¿cierto? Todas estas. O sea, entre todo aquí tenemos más de 30 interacciones y esta es como más fuerte la interacción entre sí. En cambio, entre las unidades alfa 1 y beta 2, como también en la beta 1 y en la alfa 2, tenemos menos interacción, 19. ¿Qué significa esto, jóvenes? ¿Que cuál es más fácil de disociar? Si nosotros disociamos una o le agregamos aumentamos la temperatura, es más fácil que se rompa acá porque la interacción es menor, ¿cierto? Que ahí entonces quedarían el protómero propio, alfa, beta y alfa, beta, ¿cierto? Es lo que nos dice eso. Normalmente hay un factor que la separa, ¿verdad?
Cuando se trata, por ejemplo, con urea, a la hemoglobina, pues pueden separarse los dímeros alfa, beta y alfa, beta, ¿sí? Bueno, em, jóvenes, aquí tenemos que la hemoglobina, solo quiero ver. Ajá, ajá. Bueno, son las 7:08, me da un poquito de... Bueno, a ver, vamos a tomar una decisión a partir de acá. Jóvenes, hasta esta diapositiva entraría en el examen del día de mañana, ¿sí? Mm, todo lo que venga después ya no lo evaluaremos, ¿sí? Sí, Gabriela. Licenciado, una consulta. ¿En el parcial de mañana vienen las últimas diapositivas que vimos de agua el día lunes o entraría desde los aminoácidos? Sí, también viene esa parte porque no la hemos evaluado en parcial. Ah, ok, gracias. Esto sí. Estudien muy bien, recuérdense de las partes en donde les he dicho em, que hay cosas que se tienen que memorizar, ¿verdad? No sé si hicieron todas las curvas de titulación como los que di en las tareas. Y bueno, tienen la oportunidad, jóvenes, por favor, no escatimen, estudien lo más que puedan, estudien muchísimo. Y bueno, pues primero nos vemos el día de mañana a las 12. No sé si alguien tiene alguna duda. Licenciada, una pregunta. Para el parcial de mañana también habrá una sección de ayudas así como lo de los aminoácidos o las ¿La estructuras de sección de qué? así como los aminoácidos que nos puso la... Ah, sí, probablemente sí. Sí, 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 probablemente sí, claro que sí. Así es. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo tenía una duda con respecto a la asignación, no sé si le puedo comentar al final. ¿Tienes alguna duda teórica de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, jóvenes, veo 22 personas, pero no sé por qué. Bueno, creo que hay alguien que... Jóvenes, entonces no tienen más dudas, pues entonces nos vemos el día de mañana. Listo. Hacer una buena noche. Gracias, Vic. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche.